Vamos a dar la bienvenida a don Jorge Ulloa, nuestro invitado del día de hoy, que ya lo tenemos en pantalla. Paulito Paga, súmase al panel. Estamos con nosotros. Don Jorge, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este Entre Amigos. Don Jorge, bueno, a ver, primera vez que está con nosotros. Nosotros tenemos una dinámica. Cuando hoy día tenemos un invitado, normalmente lo presentamos, pero quiero hacer una dinámica con usted. Quiero que usted se presente. Quiero que usted diga con palabras propias quién es Jorge Ulloa. Hola, muy buenos días. Yo soy Jorge Ulloa, un profesor que ha estado en la actividad pública durante muchos años, que he tenido el privilegio de servir a mi país desde distintos ángulos y de distintos poderes del Estado. Fui alcalde en un primer momento en la ciudad de Leu, un corto tiempo. Posteriormente fui diputado desde el año 90 hasta el año 2018. Luego de eso fui intendente regional del Biobío y posteriormente a eso fui embajador de Chile en el Paraguay hasta hace algunos meses atrás, y desde luego ahora como candidato a la Comisión Constitucional, ¿no?, al Consejo Constitucional, que deberá ser electo por todos los ciudadanos en la elección del día 7 de mayo, que es obligatorio, se los aprovecho de recordar, y donde se tendrá que elegir por parte de toda la ciudadanía, y en el caso de la región del Biobío deberán elegir solo 3, es exactamente igual que elegir senadores. Hay que recordar que usted, señora, que usted, señor, tiene que solo emitir un voto por una sola persona, y estos 3 van a totalizar, junto con los demás electos en el país, los 50 que serán convocados, electos por toda la ciudadanía, para escribir por segunda y yo espero última oportunidad, porque no creo que haya más, una nueva y mejor Constitución. Ahí tenemos nuestro invitado, Jorge Ulloa, una carrera política importante, trascendente en la región. ¿Qué lo motivó, don Jorge, hoy día estar en este proceso constituyente? Este es como terminar esta carrera exitosa políticamente hablando. Bueno, el proceso anterior fue, bueno, yo tengo mi opinión, un desastre a mi gusto. Y que hoy día... Bueno, para más del 60% fue un desastre. No solamente mi opinión. Así es. ¿Pero qué lo motivó hoy día a ser partícipe de este proceso? Mira, cuando uno está en la actividad pública, no puede dejar de estar interesado en el devenir del país. Y si hay algo que a mí me llamó mucho la atención, fue precisamente lo que tú señalas, que hayamos tenido un proceso tan ineficiente, tan fracasado, con yo diría, con un resultado tan potente de la ciudadanía de rechazar algo que claramente, ¿verdad?, atentaba contra lo más básico de la chilenidad. Claro. Y eso creo yo que no tiene nada que ver con los partidos, señora, señor, con los partidos políticos, no tiene nada que ver, ¿no? Aquí hubo un 60 y tantos % de ciudadanos de centroizquierda hasta la derecha que dijimos, mira, eso no es Chile. Eso no nos representa y por lo tanto se rechazó, desde mi perspectiva, bastante bien. Ahora, contestando derechamente tu pregunta, yo me empecé a preguntar cuando legítimamente y legalmente la atribución del Congreso Nacional de modificar la Constitución, porque es muy legítimo, está en el artículo permanente, los artículos permanentes. Claro. Entonces, ellos resuelven convocar a esta segunda opción, a este segundo mecanismo, y darse una nueva oportunidad para Chile. Pero comienzo a darme cuenta que en este mismo llamado tiene un par de materias que van a tener enorme incidencia en las candidaturas, y se lo explico de inmediato. Primero, este es un llamado para que las personas que resolvieran presentarse, como es mi caso, era una actividad que solo iba a durar 5 meses. Así de claro, 5 meses, no más que eso. No hay una prórroga como se extendió la vez anterior. No hay prórroga, son solo 5 meses.
Primera característica. Pero la segunda, y yo creo más definitiva de las características, que lo más probable es que usted, señora, usted, señor, no la sepa, es que el legislador puso una norma que es muy compleja para los que están en la actividad o los que hemos estado en la actividad pública. Y es que se tenía la prohibición para el que resultara electo de concurrir a las próximas 2 elecciones. Si uno revisaba eso, ¿no es cierto?, teníamos la municipal y luego la parlamentaria. Y después de eso un vacío, hasta que llegaba la nueva elección. Resumen, uno no puede participar cuando gana en 5 años más, ¿no?, en ninguna elección de ningún tipo. Y por tanto, ¿el resultado cuál es? Es que hoy día mucha gente se dice, bueno, ¿quiénes son las personas que están? Y a mí me dicen, bueno, usted es el único que es relativamente conocido, ¿no? Y los demás son desconocidos. Bueno, la respuesta yo creo que está ahí. Mucha gente que tiene vocación política resolvió abstenerse de esta elección porque, claro, si yo tengo intenciones de participar en el mundo político, 5 años les pareció un exceso y en consecuencia resolvieron no participar. Desde mi perspectiva, yo tenía resuelto ya no seguir participando porque me parecía un tiempo prudente haber estado más de 30 y tantos años, ¿no es cierto?, en una actividad que no es fácil, que es compleja y que, por cierto, uno está sujeto no solo al escrutinio público, sino que también al escarnio público. Y yo dije, bueno, si efectivamente existe esta norma, esta prohibición, yo creo que es importante que los que tenemos una vocación pública de verdad la manifestemos, y esto significa que si llego a ganar, Dios mediante, espero que sea así, no voy a participar en 5 años y eso significa que ya no participo más, pero me parece bien. ¿Y por qué me parece bien? Porque esta no es una elección común y corriente, esta no es la elección de un cargo para 4 años, ni una elección de 8 años de un senador, ni una elección de alcalde ni de concejal. Esta es una elección donde vamos a poner en juego las reglas básicas de convivencia, señora, señor, entre todos nosotros, los chilenos. Y por cierto que eso es mucho, mucho más importante que una elección donde se resuelve solo un cargo. Y me parece sinceramente entonces que todos los que han resuelto participar, hay que reconocerles ese mérito. Y yo se lo reconozco, desde esta modesta candidatura se lo reconozco a todos. Sabiendo que tienen una imposibilidad de participar en 5 años, resolvieron servir al país, entregando lo que yo creo que es la obligación de cualquier patriota, servir a Chile desde la posibilidad que uno tiene. Eso es. Bueno, sí. La verdad es que escuchamos de las palabras de Jorge esta iniciativa, ¿no es cierto?, que vemos de toda una trayectoria de vocación de servicio, Jorge, desde tus instancias de escolares superiores, desde el colegio, ¿no es cierto?, desde el colegio salesiano, pasando por la compañía de bomberos, toda una actividad relacionada al servicio público. Hoy día, ¿cuál crees tú que es la gran fortaleza de Jorge Ulloa, candidato, respecto de toda esta experiencia política a la resolución de un conflicto tan importante como son las reglas del juego de nuestra Constitución? Mira, tú has señalado algo que para mí es esencial. Yo reconozco con humildad, pero con mucho orgullo, que si hay una escuela de servicio público real en Chile, son los bomberos. Se los digo con honestidad. Yo partí a los 15 años y le doy gracias a Dios porque ha sido mi vocación de siempre. Tengo ya este año 49 años de servicio de bombero. El próximo año paso a ser insigne ya. Todos los bomberos de Chile, cuando cumplen 50 años, señora, señor, y usted lo tiene en su ciudad, se les denomina insigne. Y entonces la Junta Nacional de Bomberos le coloca una piocha a cada uno, que en realidad nuestro premio son piochas, ¿no? Son pequeñas insignias que te demuestran y te dicen la cantidad de años que tú sirves. Y yo siento que, como lo dijo el presidente Montt en algún minuto, los bomberos son la mejor escuela de civismo en Chile. Y de eso me siento orgulloso porque hasta el día de hoy, Bomberos de Chile tiene el 99% de aceptación en todas las encuestas. No hay ninguna institución
que tenga un porcentaje mayor de aceptación que bombero. Y siento que, en mi caso, cuando comencé en Talcahuano, yo aprendí a conocer las calles de mi ciudad con los bomberos. Claro. Con cada incendio, con cada llamado, con cada emergencia, uno va conociendo su ciudad, pero va conociendo el drama y lo más relevante de todo, va aprendiendo a conocer la naturaleza humana. En las emergencias uno puede ver lo mejor y lo peor a veces del ser humano. Y esto usted, señora, usted, señor, probablemente lo vivió en el terremoto del 2010. Y uno que ha estado en las emergencias lo ha vivido muchas veces más. La experiencia de tener que recoger a las personas que cayeron en emergencia, la experiencia de poder colaborar y ayudar, la experiencia de evitar, ¿no?, que personas tengan accidentes o les pase algo con ocasión de la ayuda que tú puedes proporcionar, no hay nada más que reconforte que eso. Tengo una imagen, don Jorge. ¿Le digamos don Jorge o le decimos? Como quieran, yo no me hago problema. Uno de los políticos más joviales, en todo caso. Digámosle Jorge. Sí, no me hago problema. Jorge es un joven con experiencia. Eso. Exactamente. Sí, por supuesto. Jorge, una de las imágenes que tengo es cuando eres intendente y fue la emergencia del sanatorio alemán. Sí. Uh-huh. Y te vi vestido de bombero. Y no no de intendente. De intendente. Y creo que fue muy comentado. Nosotros estábamos en la radio y una de las cosas que recuerdo perfectamente, lo comentamos en ese entonces en la noticia. Bueno, Starbucks era nuestro auspiciador, conocimos a la chica que falleció, fue un accidente, para nosotros nos afectó mucho. Y eso fue también, creo que un poco simbólico, pero creo que no es menor, es un detalle no menor, porque aflora efectivamente tu vocación, más que el trabajo público, que además es muy importante, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de lado tu responsabilidad en ese entonces, pero verte vestido de bombero en emergencia en la zona, creo que marca algo, marca que efectivamente la vocación está ahí en el corazón, ¿no? Esa es la diferencia en lo que hablábamos, y por eso le hice ese, entre comillas, pequeño homenaje, porque la verdad que para ser bombero en un país donde no es fácil ser bombero, primero que todo es un trabajo de alto riesgo, segundo, no es remunerado, o sea, con suerte te dan las gracias. Pero tercero, tú tienes que pagar. Nosotros y tercero, pagamos. Los equipos te los tienes que comprar. Así es. Claro. Entonces, doble es el mérito, Jorge, en el sentido de destacar la función de nuestro principal desafío que tenemos como personas, como seres humanos, es de poder ayudarnos los unos a los otros. Uh-huh. Y veo que de alguna manera con esto es como el broche de tu trayectoria política, por así decirlo, tu pequeño legado a Chile a través de esta Constitución. Convengamos que esto se está escribiendo por personas expertas. El aporte que va a hacer Jorge Ulloa es toda esta ideología de servicio, ponerlo en práctica para que las reglas del juego sean legítimas para todos los chilenos y no solo para un sector. Yo tengo una pregunta, Jorge. Conocido, siempre nos vimos en Talcahuano ahí con las viejitas que andaban. De hecho, habían algunas que ya están aquí hablando. Y Jorge Ulloa es conocido en Talcahuano, pero hoy día el proceso constituyente lo vemos medio tibio, ¿cierto? No es un proceso que hoy día a la gente como que le llame la atención. Más bien frío. Digámoslo frío, entonces. Sí. Entonces, Jorge Ulloa, siendo una persona conocida como lo es, ¿qué va a hacer hoy día para poder entusiasmar a toda la gente, para que vaya a votar y para que se entusiasme nuevamente con este proceso constituyente que, como dijimos anteriormente, fue un fracaso anteriormente y dejó, yo creo que algo en los chilenos que no está, como dicen, no están ni ahí con esto? Complementando un poco el comentario de Pablo, que es muy buena pregunta, la encuesta que dieron del domingo arrojó de que solo un 30% del país está pensando en el proceso constituyente, o sea, ni siquiera como que tiene la gana, o sea, es una tarea importante. Primero, yo creo que hay que hacer pedagogía electoral, lo que estamos haciendo hoy día. Uh-huh. Explicarle a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, de que la elección del 7 de mayo es una elección de verdad importante para el futuro del país. Trascendental. Es demasiado relevante, trascendental, como tú bien lo señalas, y siento y pienso que en algún momento vamos a volver a hacer clic. Así como en algún minuto yo sostengo que nosotros estamos despertando un poquito de un sueño, ¿no? Y estamos volviendo a una realidad que es la de entender que los países crecen solo cuando trabajan, solo cuando hay esfuerzo,
solo cuando las reglas se respetan, solo cuando hay en la práctica una consecuencia en el actuar público. No digo el privado, en el actuar público. Tiene que haber consecuencia, tiene que haber una lógica. Y yo creo y siento que nuestra ciudadanía, nuestros compatriotas, ¿no? Mis compatriotas, en algún momento, en estas 2 o 3 semanas que quedan, vamos a tener que despertar, porque efectivamente lo que viene es demasiado importante, demasiado trascendental, como bien lo dijiste, para entender que cualquier posibilidad de desarrollo o no va a depender de lo bien o de lo mal que hagamos este conjunto de normas básicas que se llama Constitución Política. Y ahí solo un comentario adicional a lo que tú señalabas. Es cierto que hay una comisión de expertos. Ellos están preparando un anteproyecto, pero ojo, la Comisión Constitucional que usted, señora, que usted, señor, va a concurrir a elegir, tiene todas las facultades de modificar, rechazar o aprobar lo que se le muestre. Claro. Y por tanto, no creamos de que esto está todo resuelto. Yo he visto gente, amigos míos, que me dicen, oye, pero si esto va a estar listo, porque la comisión de expertos... No. La comisión de expertos lo que hace es una propuesta. Pero ¿quién resuelve? Es usted, señora, es usted, señor, al elegir, al depositar su confianza en uno de los 20 candidatos, al menos en la región del Biobío. Don Jorge, acá la está saludando Francesca Parodi, dice, qué grande Jorge Ulloa, el más preparado por lejos para escribir la Constitución. Sí. Mi voto va para él. La Francesca Parodi, ex CRM de gobierno, que mucho tiempo tuvimos con nosotros también acompañándonos en el matinal. Quiero matizar un poquito, don Jorge. Sí. Estamos conociéndolo, ¿ya? ¿Cuál es el hobby que tiene usted? No me digan los bomberos porque ya lo sabemos, pero cuénteme, ¿le gusta correr? Esa no es solo un hobby, es una vocación. Es una pasión, claro. Pero tiene que haber un hobby, tiene que haber algo que le guste. Es como los bullangueros, ¿eh? Exacto. ¿Cuál es el hobby de Jorge Ulloa a esta edad o toda su vida? ¿Cuál fue lo que... ¿Con qué se desconecta usted del mundo político? A mí me gusta mucho, la verdad, yo tengo un hobby que finalmente mi señora, Xiomara, me lo acrecentó, porque yo siempre junté de niño carros bomba. Carritos bomba. Coleccionista. Diecast. Y yo tengo en mi casa, ¿no? Tú entras y en mi living, ella me regaló una vitrina. Y en la vitrina están exhibidos todos los carritos bomba que tengo desde hace muchos años. Aquí yo tengo una pregunta, porque Jorge tiene 3 hijos, sí, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo cuando estos 3 hijos eran pequeños? Porque es un problema a todos los coleccionistas. Para cuidar esas cosas, claro. Sobre todo los carros bomba, que las telescópicas, las escaleras, las amarillitas, es algo delicado. No, yo creo que primero aquí hay que hacerle un homenaje a mi señora, porque yo estuve fuera muchos días de la semana, y tengo 3 hijos de los que me siento extraordinariamente orgulloso, y desde luego pienso y siento que ella les inculcó de que eso era el juguete del papá, así que no. Que estábamos recién estábamos hablando de la educación y del respeto, sí, y qué importante eso que venga desde la casa, así que sí, por eso iba el comentario. Y además, algo que ustedes señalaron antes de la pausa comercial, que es el hecho de no solo enseñar derechos a nuestros jóvenes, sino también enseñar el conjunto de deberes. Una democracia, para que exista, necesita derechos, pero por cierto necesita deberes. Si estas dos cosas no se complementan, vamos a tener severos problemas. Y por eso que es tan relevante lo que uno de ustedes mencionó antes de la pausa, tenemos que partir desde el colegio. Y antes del colegio tenemos que partir por los padres, ¿no? Y ahí tenemos nosotros fallas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir mejorando esto, porque desde luego hay una generación que de algún modo piensa que Chile es lo que es a partir de hoy. No,
ni a partir de hace 10 años, ni 20, ni 30. Esto también es una consecuencia de lo que muchos hicieron por la patria. Absolutamente, y tenemos una historia riquísima, jalonada con la sangre de muchos chilenos, para que Chile pudiera ser el Chile que hoy día tenemos. Y eso lo tenemos que respetar, y eso se respeta partiendo con nuestros símbolos nacionales. Y tradiciones, aquí tenemos un férreo defensor del rodeo, de las tradiciones chilenas. Y claramente, como lo dice, creo que el problema... A ver, el otro día me tocó ir a un colegio y veo que los niños estaban con audífonos. En el aula. Cuando nosotros estábamos en el colegio, por ningún motivo un profesor no iba a permitir eso, jamás. Ni la calculadora. Claro, entonces yo creo que por ahí también parte la educación y la educación cívica, como tú lo dijiste. A mí no me dejaba ni siquiera que el pelo me tocara el cuello de la camisa, pues imagínate. Entonces hoy día creo que también hay que partir por los colegios, bueno, y los profesores es una generación nueva que, como tú lo dijiste en el bloque anterior, de los millennials, que en realidad tienen una forma distinta de pensar a nosotros, y nosotros lo vemos mal, pero ellos no. Entonces, en el tema de educación cívica, yo a mi hijo todos los días, y siempre le enseño cuando es un carabinero a saludarlo, porque el respeto que tiene que tener hacia la autoridad. Y yo lo que siempre digo, cuando no hay respeto a la autoridad, eso quiere decir que nunca se respetó a los padres. Sin duda. Entonces, cuando veo estas cosas de que están disparando a carabineros, creo que hay una no sé si alcanzó a escuchar, Pablito, de nuestra campaña que vamos a hacer. Te dije apoyo. Sí, perfecto. ¿Qué le parece apoyo? Nuestra campaña? Vamos a iniciar una campaña de respeto a la institución de Carabineros y partir por llamarlos por su nombre. A propósito, ¿usted sabe, señor, lo que significa Paco? Bueno, hay varias etimologías respecto a eso. Pero hay una que concuerda plenamente con las características del inicio de esta institución. Primero, nunca más hablemos de cuerpo de carabineros, por si acaso. Se llama Carabineros de Chile, como muy bien lo dijiste tú, ¿no? No es cuerpo de carabineros. Hay muchas autoridades que incluso desconocen esto. Segundo, la palabra Paco viene de personal a contrata de orden. Personal a contrata de orden, Paco. Y eso inicialmente no tenía este carácter despectivo que hoy día tiene. Y a mí me parece, como eso ya no existe, ideal seguir con esta campaña que ustedes están partiendo, no solo retomarla, sino que impulsarla, por una razón muy sencilla. Porque en términos prácticos, el funcionario que usted ve, el chileno que usted ve, señora, señor, con el uniforme verde, ¿no?, con el parche de las carabinas cruzadas, no solo lo representa a usted, nos representa a todos, porque es el Estado vestido con uniforme. ¿Para qué? Para el control ciudadano y para ofrecerle seguridad a usted, a mí y a todos. Jorge, buen punto. Sí. Pablo, ¿tenemos que ir a tanta? Quiero que mande un saludo a dos personas. La Carmencita, que usted la conoce, que por lo de Carabineros aquí está comentando, y a María Eugenia, que son dos personas que usted las conoce muy bien. Sí, en realidad, primero no solo saludarlas a ellas, sino que ellas han sido parte de una historia de respeto hacia esta institución, hacia Carabineros, hacia las policías, no solo hacia Carabineros. Nosotros tenemos dos estupendas policías, una, ¿no es cierto?, que es la policía preventiva, que es Carabineros de Chile, y por otro lado la policía represiva, que es la que tiene que perseguir al autor, ¿no es cierto?, material o intelectual de los delitos, como es la Policía de Investigaciones. Así es. Tenemos, señora, señor, yo le puedo decir con orgullo, fui representante de Chile en otro país y les puedo asegurar cómo admiran a nuestras policías en América. Pero es una cosa salvaje. La verdad es que uno se llena de orgullo, se infla, la verdad, como un pato silabario, cuando escucha a un extranjero hablar de nuestros policías, de nuestros carabineros, y sobre todo cuando uno ve las diferencias. Don Jorge, vamos a invitarlo a que se quede en el segundo bloque, el último bloque, mejor dicho, para hablar un poquito ya más de contingencia, para ver qué está pasando hoy día, los puntos de vista, y hablar un poquito en materia ya del proceso constituyente. Así que vamos a tanda comercial, 8:30 de la mañana, y volvemos con Jorge Ulloa, candidato a constituyente. Hoy día estamos conociendo a la persona, una persona con mucha sapiencia política, con una trayectoria impecable, y que hoy día está en este proceso participando, un proceso que yo creo que podría ser tal vez un lindo
No quiero jubilarte, Jorge, por ningún motivo, pero, se entiende. pero se entiende perfectamente. Así como hablábamos de la piocha, que era el símbolo de estos Sí, claro. 50 años de servicio, yo creo que esta, sin lugar a duda, es el broche de oro de lo que viene la trayectoria política de Jorge Ulloa a representar, en el sentido de voluntad, por un lado, pero por otro lado, de entrega hacia su ciudad, hacia su comunidad y a su compatriota territorio, porque la verdad que la Constitución es algo, el rayado de cancha que vamos a hacer ahora, es algo, como decía Marta, trascendental en la historia de Chile, y que el nombre de Jorge Ulloa está ahí, sin lugar a dudas va a ser un representativo de esa trayectoria. Jorge, el proceso anterior se solicitaban muchos derechos, ¿no? Derechos que muchos de los cuales ya están en la Constitución, que claramente no te va a asegurar nada, o sea, el derecho a la educación gratis, o el derecho a la educación o la vivienda, no significa que estando escrita eso sea una realidad. Hay que buscar después los procesos y la forma de concretar eso, pero entre otros derechos tiene que ver hoy día la seguridad. Y hoy día, más que nunca, está en boca, por supuesto, todo lo que está pasando en nuestro país. Tenemos tantas falencias, Jorge, hemos conversado en el matinal, lo que está pasando con el puerto San Antonio, un puerto que no tiene cómo fiscalizar hoy día lo que entra y sale. Puede ser lo que entra, pero no lo que sale. La ONU y su departamento narcótico dice que el puerto San Antonio hoy es el que más exporta droga de Bolivia y Perú hacia Europa y Estados Unidos. No tenemos escáner disponible, la agencia de aduana trabaja hasta las 5, la única policía que puede entrar es la marítima. Tenemos tanta falencia, estamos hoy día considerados como el país que más consume droga, incluso en el área de los menores, en Latinoamérica. Tenemos tantos problemas hoy día con el narcotráfico, que además está, obviamente, su paso hoy día a manos de delincuentes que, así como lo veíamos en la serie de Narcos, Pablo Escobar y todas estas narcoseries donde te mataban en la calle, donde de repente ajustes de cuenta, aparecían cuerpos tirados, hoy día es una realidad en nuestro país. Entonces, en ese contexto, Jorge, primero, ¿qué piensas hoy día a propósito de lo que está pasando? Tu pensamiento, lo que hoy día sucede en términos de seguridad, y ¿cuál es tu propuesta en términos de seguridad, si es que tienes alguna hoy día ya más o menos definida? A ver, yo creo que más que creer, disculpen por favor, la certeza absoluta de que la gran mayoría de nuestros compatriotas, su principal y mayor preocupación hoy día es la seguridad. Y cómo no, si no hay democracia que funcione sin seguridad. Yo en esto quiero ser taxativo, quiero ser muy duro. No funciona la democracia, señora, señor, si no tenemos seguridad. Y cuando estamos hablando de seguridad, no es solo frente a la delincuencia, al narco, al terrorismo, ¿no? al crimen organizado. Es seguridad, por ejemplo, en tu propiedad. Es seguridad, por ejemplo, en que se te van a garantizar el derecho a la libertad religiosa, más allá de la libertad de culto. La libertad religiosa es imprescindible, pero eso debe estar garantizado como un nivel muy superior en la Constitución. Porque quiero insistir, la democracia, que es no la mejor de las formas de gobierno, pero es la menos mala, ¿no? Esa es la característica, y en Chile somos democráticos. Nos gusta la democracia. ¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué, señor? Porque la democracia, queridos amigos, lo que hace es evitar el abuso de la autoridad. Y eso es lo que se busca permanentemente, pero también privilegiando el desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, yo de verdad digo, mire, hoy día, ¿cuál es la queja fundamental, principalísima de la ciudadanía? Te dice, mire, a mí me pasa algo, a mí me roban, a mí me asaltan, voy a hacer la denuncia, y lo primero que me dicen es, ¿usted conoce cómo se llama el que lo agredió? ¿Usted sabe la dirección? O sea, falta que lo mande a buscar yo y se lo lleve a los tribunales o a la fiscalía. Y lo puede hacer, ¿ah? Se lo puede entregar en bandeja y aún así. Y tampoco lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros, usted señor, con plata suya, se paga los abogados que defienden a los delincuentes por parte del Estado. ¿Eso debería cambiar? No, pero sí debiéramos al menos tener la defensoría de las víctimas, porque hoy día la víctima se siente completamente abandonada por el Estado. Y entonces hay que colocarla en un rango superior.
La víctima tiene que estar privilegiada y en ese sentido establecer una defensoría de las víctimas es esencial, en primer lugar. Algo que en el proceso anterior no estaba propuesto. No, por cierto no que no está estaba propuesto. Segundo, fortalecer, pero que no suene a palabrería, el tema de las policías. Cuando yo digo fortalecer, no digo seguir haciendo más y más y más leyes, lo que digo es solo que se cumplan. Y eso pasa por una cuestión fundamental, porque quien ejerce el poder, el gobierno que sea, del signo que sea, tiene necesariamente que entender que la policía representa al Estado y por tanto el poder, perdón la expresión, el poder de fuego de la policía tiene que ser siempre superior al de cualquier particular, siempre. Por eso que estas reglas de la fuerza, del uso de la fuerza, con proporcionalidad, discúlpenme, pero no tiene sentido. Y no tiene sentido por una cuestión básica y lógica. Si quien me representa al Estado, que son las policías, el señor de parche de las carabinas cruzadas, el carabinero, o el PDI, no tiene el armamento suficiente para imponerse, porque hoy día eso es lo que ocurre, el poder del armamento de los crímenes organizados es mayor que el de la policía, entonces evidentemente que no va a funcionar. Y por eso se requiere el respaldo, no solo a través de leyes, sino que a través de hechos concretos. No puede ser que alguien, un policía, cuando acciona su arma, llegue un fiscal y de inmediato, ¿no es cierto?, como sucedía hasta hace un par de días atrás, de inmediato lo suspendían y quedaba sumariado y sujeto a las peores disposiciones penales. Claro, buen punto ahí, pero el tema es que, a ver, la Constitución es un marco regulatorio que nos dice bueno, muchas cosas como nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Pero a la vez el proceso anterior tuvo varias cosas que en realidad eran para leyes, ¿cierto? Y hoy día, ¿qué cree usted que se puede rescatar del proceso anterior, del proceso del borrador anterior? Del fallido proceso anterior. Fallido, claro. ¿Qué cosas buenas rescatamos de ahí? Y segunda cosa, creo que hay que enseñar a la gente que la Constitución es un marco regulatorio. Así y es. no es leyes, porque hoy día muchas de las cosas que vimos en el borrador anterior son potestad legal. Eran parte de la ley, ¿cierto? Así es. Entonces, hoy día Chile nos dice, yo te doy educación, como tú lo dijiste, pero cada uno elige cómo, y las leyes regulan cómo se hace esa educación, ¿cierto? Sí. Si es gratis, Sí. pública, como sea. Pero el Estado da educación. Y no es lo como que querían que la educación fuese gratis por la Constitución. El Estado da, hoy día está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que rescataría? Y bueno, ¿y cuál fue también por qué el fracaso del borrador anterior también? Voy a partir por la última. Si es que se puede rescatar algo. Voy por la última parte. El fracaso, para mi gusto, ¿no?, del fallido intento anterior es porque desconoció Chile. Es porque el exceso de voluntarismo ideológico, no reconocer que Chile es un país y que somos una gran nación, con distintos orígenes, pero somos una gran nación. Chile ha tenido no solo el componente de razas originarias, sino que además oleadas que han sido extremadamente beneficiosas para el país, de extranjeros que llegaron, la corona española, la italiana, en fin, y han sido un tremendo aporte. Hoy día son todos y somos todos chilenos. Desconocer eso, creo yo, ¿no es cierto?, esto de tratar de decir que somos plurinacionales, claramente a la gente le molestó. Luego de eso, desconocer nuestra historia, si la historia de Chile es precisamente el componente fundamental del por qué somos Chile. Ahora, tú me preguntabas si hay algo que nosotros podamos, y yo lo menos, rescatar. Primero, señora, señor, del listado, ¿no?, de derechos sociales, la gran mayoría está en el artículo 19 de la actual Constitución, la Constitución del 2005 del presidente Lagos. Esa Constitución, ¿no?, la actual, tiene establecido las garantías en el artículo 19. De hecho, el artículo 20 de la Constitución es una novedad que es del año 80, sí. Esa es una novedad y hasta el día de hoy se ocupa, y yo creo que es imposible echarla abajo, el recurso de protección, que protege mis derechos, no la vida. La vida es habeas corpus, sino que los derechos económicos, de formación, en fin, eso lo protege el derecho a protección. Eso tiene que seguir estableciendo. Y tú me decías, oye, pero ¿hay algo que rescatar?
yo diría, mira, esto es como un auto que me presentan nuevo. Este auto está nuevo, súbete, revísalo. Me subo, lo reviso y encuentro fallas en todos lados. Pero puedo decir, ¿sabe? Lo bueno que tiene es el volante. Nada más. Si usted me pregunta, ¿hay algunos derechos que se establecieron? Sí, el derecho a la protección de los datos personales, por ejemplo, que son derechos de nueva o de última generación. ¿Ya? ¿Y qué otras cosas? La verdad es que no le encuentro demasiadas cosas favorables, pero yo creo que hay una cuestión rescatable ahí, ¿no? Porque creo que hay que ser justo también. Uno tiene que ir incorporando cuestiones nuevas. Por eso que las constituciones no pueden ser pétreas, no pueden ser rígidas, que no pueden ser inmodificables. De acuerdo a las clasificaciones de la Constitución, pueden ser rígidas, semirrígidas o flexibles. Eso lo tendrá que ver la comisión, ¿no es cierto?, de constitucional correspondiente. Y por eso también es bueno que haya oposición siempre. Pero absolutamente, sí. Lo mejor que le puede ocurrir a Chile es que tenga democracia, porque en la democracia, en la práctica, al gobierno llegan las mayorías, pero las mayorías no siempre son permanentes. Y por tanto, que haya una oposición para que vaya señalando los errores que tiene la autoridad del momento es imprescindible. Y por esa misma razón es que a nosotros nos gusta la democracia. Es porque efectivamente lo que queremos es evitar el abuso de la autoridad. Y en una democracia, señora, señor, y aquí quiero conectarlo con una pregunta anterior, fíjese que existen en las democracias lo que se llama los controles cruzados de los distintos poderes. Una república, como la nuestra, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un cuarto poder que se habla que es el poder contralor, pero en fin, la discusión es de estos tres poderes. El que manda todo, ¿no? Y en ese sentido, ojo con esto, fíjese que el poder legislativo es controlado ¿por quién? Por el poder judicial. Si un parlamentario, diputado o senador comete un delito, lo van a juzgar y de hecho lo hemos visto. Si el presidente de la República o un ministro de Estado comete, ¿no es cierto?, o a juicio de las cámaras comete alguna falta o delito, puede ser falta o delito, es sujeto de acusación constitucional. Lo mismo los generales y almirantes y también los altos magistrados de justicia. Ojo, los altos magistrados de justicia. ¿Qué son los altos magistrados de justicia? Los ministros de la Corte Suprema y los ministros de las Cortes de Apelaciones. Eso se entiende por altos magistrados de justicia de acuerdo al artículo 52, ¿no es cierto?, de la letra C de la Constitución actual. Y por lo tanto, si cometen algún delito o alguna falta, son sujetos de una acusación constitucional. Pero ojo, nosotros hace como 20 y tantos años atrás establecimos dentro del mundo judicial el Ministerio Público. ¿Pero qué pasó? Que ni el fiscal nacional ni los fiscales regionales son sujetos de control. Y ahí tenemos un error. Por supuesto. Y por lo tanto, yo sostengo y complemento qué cosas habría que hacer es establecer como causal de acusación constitucional al fiscal nacional, sujeto de acusación constitucional, al fiscal nacional y a los fiscales regionales en igualdad de condiciones, por el mismo concepto que es notable abandono de deberes, que los altos magistrados de justicia y el Contralor General de la República. Y otra cosa es que las metas las ponga, en este caso, no ellos. Hoy día se mandan solos. Ellos es que ese es el problema. César, por eso te lo digo. Una orden de investigar puede tomar 6 meses. Eso es impresentable para nuestra justicia. Pero mira lo que está pasando. Yo no sé si usted sabe, señora, señor, pero el mundo público se coloca metas. Y sobre la base del cumplimiento de esas metas, a usted le dan un bono. Yo quiero decirles que en el caso de la Fiscalía tienen que cumplir determinadas metas en materia de causas. Y entonces usted ve que le llega un papelito, porque a mí me pasó. A mí me han entrado a robar 3 veces a mi casa. Se cerró la causa por falta de aporte de nuevos antecedentes. Efectivamente, así me llega el papelito y le llega a usted y a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Al cerrar la causa, ¿no es cierto? Cumple meta. Se cumple la meta y se recibe el bono. No, y lo que es peor, y no se soluciona el problema. No, lo que es peor, ellos tienen nadie los controla porque además buscan causas que son
fácil, facilita, simple de finiquitar, y no van a los procesos o a los casos que son más complejos. O sea, yo no puedo entender, y lo comentamos esta semana, acá en Concepción y en San Antonio también creo que pasó lo mismo. Carabineros detuvo un auto, los encontraron lleno de armas, de dinero en efectivo, y resulta que se fueron libreta porque abrieron el baúl y eso era ilegal porque no había orden. Una orden. Porque no había una orden y porque violaron su privacidad. Eso ahora se soluciona con la ley Naín Retamal. Exacto, día Carabinero tiene puede hacerlo, pero lamentablemente el peso cae solamente sobre el conductor, no sobre los ocupantes del vehículo. Eso también es otra cosa. Pero ahí la responsabilidad de quién es del tribunal correspondiente. Pero para que el tribunal funcione tiene que haber una fiscalía que haga su trabajo. Y ahí es donde tenemos, creo yo, un problema severo. Y ahí es donde tenemos el otro problema, que tenemos muchas veces los defensores penales públicos que trabajan con los delincuentes, son muchas veces mejor preparados que los propios abogados de las víctimas. Yo no me atrevo a decir que trabajan con los delincuentes, sino que... trabajan para defender a los delincuentes, a eso me refiero. Pero hay que recordar que en una democracia, ojo con esto, en una democracia, ¿no es cierto?, todos tienen derecho al debido proceso. Defensa. ¿Ya? Ahora, qué importante eso que menciona del derecho de las víctimas. Eso sí, claro. Yo creo que de alguna u otra manera tenemos que sí o sí instaurarlo en la nueva constitución que tenemos que plasmar. Y no solo la Defensoría de las Víctimas. Fíjate que el otro día hubo una discusión, seguramente usted señor, también la conoció, que los expertos por un voto dejaron fuera del proyecto, del anteproyecto de constitución, un título, no el capítulo completo, sino que un título que es el de Fuerzas Armadas y de Orden. Yo creo que ese es un error que hay que reparar por una razón muy sencilla, porque hoy día incluso el actual gobierno con su devenir, voy a decirlo así elegante, ¿no? Depende de quién hoy día está dependiendo para mantenerse de las Fuerzas Armadas en el norte, en la macrozona sur, de las Fuerzas Armadas y de las policías en todo el país. Entonces yo creo que es un error no entender que estas son instituciones permanentes. Ojo, no son cualquier servicio público. Y ese es un error y es una equivocación profunda, por una razón muy sencilla. Yo, y en teoría política y en ciencia política, hay que enseñarlo esto. Mire, un Estado tiene dos obligaciones, pero fundamentalísimas, para que sea Estado. Primero, que lo reconozcan como tal. Para eso, relaciones exteriores. Y segundo, que respeten sus límites, pues. ¿Y quién permite eso? Las Fuerzas Armadas. Entonces, si no se entiende esto, que es regla básica en la enseñanza de la teoría política en todas las facultades de Derecho de Chile y del mundo, es porque no se entiende nada. O sea, estas dos funciones son las que permiten la existencia del Estado. Si no me reconocen a Chile como Estado, bueno, no existo, pues. Claro. Y si no soy capaz de resguardar mis límites, ¿qué queda? Bueno, si no, pregúntenle a Ucrania. Sí, linkeando un poco lo que está hablando de defensa, pero esto es pelambre, no para dejarlo ahí como título. Mañana lo iremos a comentar o la otra semana. Se dejó al abogado como presidente del Consejo de Defensa, se dejó al abogado Raúl Letelier, abogado que estuvo en la causa de los indultos. De los indultos, sí. Hoy día el presidente de la República lo asigna como el presidente del Consejo de Defensa del país. Yo con esto quiero terminar el bloque de verdad. Son cosas que uno no logra entender. No. Sin pata ni cabeza, como le decimos. Y por eso que bueno que hoy día, por último, en este proceso constituyente tiene que haber hoy día reglas claras de quién hoy día puede asumir un cargo. Ojalá que esta nueva constitución, no sé si se puede, estoy soñando, ojalá que el día de mañana tengamos una constitución que prohíba a un candidato a algo postularse sin una experiencia de algo. Yo no digo que tiene que tener experiencia política, pero sí tiene experiencia laboral, una experiencia, no sé, el que va a ser ministro de Educación, que tenga experiencia en el área de educación, el que va a ser de deporte, que tenga experiencia, que sea profesor, 10 años.
pero que tenga una experiencia en algo. Hoy día tenemos un gran problema, que tenemos políticos que están ahí en la papeleta, que al final muchos votan porque es parte de la línea política de cada uno, que está bien, pero que es lo que hay. Y lo que hay, lamentablemente, hoy día es muy malo. Entonces, creo que ojalá esto en el futuro pueda quedar. Jorge, se nos fue el matinal, tenemos que despedirnos. Yo te quiero asignar esa cámara que está ahí, tu cámara, te quiero regalar un minuto para que te dirija a tu gente. Primero, muchas gracias. Yo quiero solo señalar que en esta elección, que reitero es obligatoria para usted, para todos nosotros los chilenos, vamos a elegir a nuestros representantes para esta Comisión Constitucional. Segundo, por favor, revise, señor, los antecedentes de cada uno de los postulantes. Tenemos, por lo menos, que mostrarnos lo que hemos sido, lo que somos, para que usted tenga claridad, porque el voto es un depósito de confianza, y su confianza es muy valiosa, y por lo tanto, entréguesela a quien usted de verdad considera que le va a ayudar, y que va a ayudar al país. A mí me va a encontrar al final del voto. Yo soy el E20, y lo único que le puedo ofrecer es una trayectoria, y esta trayectoria siempre con una línea. Pero lo más importante de todo es que esta elección no es de partidos políticos, y ahí se equivoca todo el mundo. Esta es una elección para las reglas del juego de la democracia. Y entonces nos encontramos con gente de centro izquierda o gente de izquierda moderada, gente de centro, gente de derecha, que por cierto lo que le importa es el país, mucho más allá de solo la existencia o pertenencia a un partido político. Es lo que les ofrezco, y una experiencia al servicio de mi país, al que, por cierto, no solo respeto, sino que quiero con intensidad. Gracias. Don Jorge Iván Ulloa Aguillón, que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, don Jorge. Nos encontramos la próxima semana. Un inmenso sentido patriótico de llamado a esta votación. Agradecer la participación, Jorge, y muchas gracias por participar con nosotros.